En los episodios anteriores, un lobo solitario rompió una regla silenciosa del bosque al proteger una cría que no era suya. Cambió rutas, evitó territorios y sostuvo una decisión que no pedía permiso. La manada observó, no atacó, no aceptó. Se retiró para decidir. Al final del episodio 2, algo nuevo apareció en la nieve: huellas pequeñas, ajenas, acompañadas. La ruptura ya no era un caso aislado, se estaba expandiendo. El amanecer no trajo calma, trajo confirmación. El lobo se detuvo sobre las huellas durante varios segundos, sin avanzar, sin retroceder. Eran recientes, demasiado ordenadas para ser azar. No pertenecían a la cría que él protegía. Eran más pequeñas, más ligeras, y no estaban solas. El patrón indicaba compañía, movimiento guiado, no huida. El lobo levantó la cabeza y olfateó el aire. El viento venía limpio, pero cargado de intención. No había urgencia, no había persecución. Lo que había era algo más peligroso: anorganización. El bosque no improvisa cuando decide intervenir. Regresó al refugio con pasos medidos. La cría lo esperaba despierta, atenta a cada gesto. El lobo no emitió sonido alguno, no hacía falta. Su postura ya comunicaba cambio. La rutina que habían construido comenzaba a desmoronarse. Durante horas, el lobo no se movió. Observó desde una elevación baja, atento a cualquier desplazamiento que rompiera el silencio. Y entonces ocurrió. A lo lejos, una figura apareció entre la nieve. Luego, otra. No se acercaban, no se ocultaban, caminaban con calma, como quien no teme ser visto. No era una emboscada, era un mensaje. El lobo se adelantó un poco, posicionándose de forma visible. No buscaba confrontación, buscaba claridad. Las figuras se detuvieron. Una de ellas avanzó apenas. No mostró agresión, tampoco sumisión. Era una hembra joven, acompañada por una cría que caminaba demasiado cerca de ella, aprendiendo el ritmo. El lobo entendió entonces la magnitud del problema. No se trataba solo de una cría ajena. Se trataba de un precedente. Alguien más había hecho lo mismo. Alguien más había elegido sostener lo que el bosque normalmente deja atrás. La hembra se detuvo a distancia. La cría se sentó. No hubo intercambio de sonidos. No hubo explicación posible. No la necesitaban. Ambos sabían que ese encuentro no era casual. Era consecuencia desde la periferia. La manada observaba. No se mostraba por completo, pero estaba allí, midiendo, evaluando no a los individuos, sino al patrón que empezaba a formarse. Dos rupturas ya no son accidente. Son amenaza al orden. El lobo dio un paso al costado, no hacia adelante ni hacia atrás. Dejó ver a la cría que protegía. La hembra hizo lo mismo. Durante unos segundos, el silencio sostuvo algo frágil. Un acuerdo no verbal de coexistencia momentánea. Pero el bosque no vive de acuerdos temporales. Desde la distancia, un movimiento distinto alteró el aire, más pesado, más firme. El alfa avanzaban, no con prisa, no con tensión visible. Venía a cerrar un ciclo. El lobo sintió el peso de la decisión original caer de nuevo sobre su cuerpo. Proteger una cría ajena había sido un acto individual. Ahora era una grieta colectiva. Y las grietas, cuando crecen, obligan al territorio a responder. El alfa se detuvo a una distancia calculada. Observó a los adultos, luego a las crías. No hubo señal de ataque, no todavía. Había algo peor que la confrontación inmediata, la reconfiguración. El lobo entendió que el próximo movimiento no sería físico, sería estructural. La manada no venía a pelear, venía a redefinir qué se permite y qué se elimina. Y esta vez, el silencio no sería suficiente para sostenerlo. El alfa no avanzó más, tampoco retrocedió. Se mantuvo en el punto exacto, donde su presencia era imposible de ignorar y, al mismo tiempo, imposible de interpretar como ataque. Esa neutralidad calculada
era el verdadero peso de su autoridad. No necesitaba mostrar fuerza. Bastaba con existir allí. El lobo sintió el ajuste inmediato en el aire. No era miedo, era comprensión. El territorio estaba entrando en una fase distinta, una donde las decisiones ya no se tomaban en soledad. La hembra joven dio un paso corto hacia su cría y la mantuvo cerca, sin ocultarla. El gesto no era desafío, era exposición. Ambos sabían que esconder lo evidente solo aceleraría el desenlace. Desde la periferia, la manada se desplazó lentamente, formando un arco amplio. No cerraban el espacio, delimitaban. Cada posición ocupada era un límite nuevo, una forma silenciosa de decir hasta dónde se podía llegar sin consecuencias inmediatas. El lobo observó ese movimiento con atención. Aquello no era una cacería, era una reorganización. El alfa inclinó apenas la cabeza. No era un saludo, era un reconocimiento de que algo había cambiado. Luego giró el cuerpo lo suficiente para que todos entendieran la dirección. No avanzó hacia las crías, avanzó hacia el centro vacío entre los adultos. Allí se detuvo. La hembra joven no se movió, tampoco el lobo. Ninguno estaba dispuesto a retroceder primero, no por orgullo, o por necesidad. Dar un paso atrás habría sido aceptar que la ruptura no tenía defensa posible, y ninguno de los dos había llegado hasta allí para ceder sin ser escuchado. El silencio se prolongó. En ese tiempo suspendido, las crías comenzaron a moverse con inquietud leve, ajenas al peso real del momento. El lobo ajustó su posición para quedar ligeramente delante de la que protegía, no para cubrirla por completo, para marcar presencia. La hembra hizo lo mismo. Dos decisiones similares, tomadas sin acuerdo previo. Eso fue lo que terminó de definir la escena. El alfa observó. No evaluaba individuos, evaluaba patrones. Dos adultos, dos crías, dos rupturas paralelas. Aquello no era un accidente aislado, era una señal de que el invierno había empujado a más de uno a cruzar límites que antes nadie cuestionaba. El viento cambió. Trajo consigo olores del territorio más amplio, de zonas donde la comida escaseaba y las rutas se estrechaban. El lobo entendió entonces el motivo real de la presencia de la manada. No venían a castigar, venían a decidir si ese comportamiento podía coexistir con el orden que mantenía vivo al grupo. El alfa dio un paso más y se detuvo de nuevo. Esta vez levantó el hocico y olfateó a las crías. No se acercó lo suficiente para tocarlas. No necesitaba hacerlo. La información estaba completa. Las crías estaban sanas, atentas, aprendiendo. Eso complicaba todo. El lobo sintió una presión distinta, no física, sino estructural. Si las crías crecían bajo ese modelo, el precedente se expandiría. Otros podrían imitarlo. El equilibrio de la manada no se rompe por un acto, se rompe por repetición. La hembra joven emitió un sonido breve, bajo, no de súplica, ni de amenaza, era una afirmación. El lobo no respondió con sonido. Su respuesta fue permanecer. Dos formas distintas de decir lo mismo. No vamos a soltar. La manada se reacomodó una vez más. No cerró. No dispersó. Se quedó. Aquello era una pausa extendida. Una antesala. El alfa giró lentamente y se retiró unos pasos, marcando un punto claro, donde el encuentro terminaría por ahora. No era aceptación, era contención. El lobo entendió el mensaje. El bosque no resolvería esto hoy. Lo haría cuando el costo estuviera claro para todos. Esa noche, nada ocurrió. Y eso fue lo más inquietante de todo. Al caer la oscuridad, el lobo se movió con cautela hacia una zona más elevada. No buscaba esconderse. Buscaba perspectiva. Desde allí, observó cómo la manada se dispersaba en grupos pequeños, sin perder contacto visual con el área central. No se iban, se quedaban lo suficientemente cerca como para intervenir,
cuando fuera necesario. La hembra joven se mantuvo a distancia, con su cría cerca. No intentó acercarse más, tampoco se retiró del todo. El espacio entre ambos se convirtió en un territorio nuevo, indefinido, sostenido solo por la vigilancia mutua. El lobo regresó junto a su cría, cuando el cielo comenzó a cerrarse. No hubo descanso real. Cada sonido se amplificaba, cada sombra parecía intencional. El invierno seguía siendo el mismo, pero el orden ya no lo era. Al amanecer, el lobo encontró nuevas marcas alrededor, no de ataque, de tránsito constante. La manada estaba midiendo resistencia. ¿Cuánto tiempo podrían sostener esa anomalía antes de que el cansancio obligara a elegir? El lobo miró a la cría. Luego, al horizonte, comprendió que el siguiente movimiento no dependería solo de él. El bosque había entrado en una fase donde el silencio ya no bastaba para proteger lo ajeno. Y cuando el silencio deja de ser suficiente, el territorio exige definiciones.